¿Seguro que deseas estar aquí? ¿Habías visto esta imagen antes? Si eres un ávido consumidor de contenidos relacionados con el misterio, estoy seguro que sí la habías visto antes. Se llama El astronauta de Solway, y muchos canales de YouTube e incluso programas de televisión relacionados con este tipo de temas la han vendido como la fotografía definitiva de extraterrestres o cosas similares, ya que es totalmente real. Las figuras que aparecen en ella, tanto la niña como el supuesto astronauta, realmente estaban ahí cuando fue tomada la fotografía. Y no hay trucos en ella, ni fallas, ni nada que haya hecho que apareciese esa misteriosa figura. Tampoco está truqueada. Los negativos fueron analizados y todo es correcto. Entonces, ¿qué es lo que sucedió? El misterioso astronauta realmente estaba ahí cuando se tomó la fotografía. Y lo más curioso es que el fotógrafo no lo vio, ni antes ni después de capturar la imagen. Esta foto fue tomada por el bombero, historiador y también fotógrafo Jim Templeton. La niña que aparece en la fotografía es su hija Elizabeth Templeton. La foto fue tomada durante un viaje familiar en el que también participó la esposa del hombre, el 23 de mayo de 1964, a un lugar llamado Burgh Marsh, en Inglaterra. Es una localidad pequeña con apenas un par de miles de habitantes. Jim tomó muchas fotografías ese día, a su hija y a su esposa. En un momento en el que al hombre le pareció que su hija estaba en una buena pose, además de que la niña estaba estrenando ropa ese día y querían una foto con el vestido nuevo, hizo 3 disparos con su cámara Pentacom F. Según relata el mismo Jim, no vio la misteriosa figura que aparecía detrás de su hija, y de las 3 fotografías que sacó en ese momento, el extraño ser solamente apareció en una de ellas. Lo más curioso de todo es que el extraño astronauta salió únicamente en la segunda fotografía. En la primera y la tercera no había nada más que la niña y el paisaje de fondo. El hombre llevó a revelar las fotos como se hacía en aquellos años, y fue en ese momento cuando el tipo de laboratorio de revelado le hizo ver el misterioso hallazgo, a lo que ninguno de los miembros de la familia Templeton supo dar una explicación. La foto cayó primero en manos de la policía, que no supo dar una respuesta. Fue enviada a los técnicos de Kodak, marca que había elaborado el rollo con el que se tomó la foto. Después de analizar la foto y los negativos, afirmaron que no había ningún problema con ella. Era totalmente real y no había sido manipulada de ninguna forma. También la prensa obtuvo la foto creando un revuelo internacional a tal grado que se vio en todos los rincones del mundo. Hay que aclarar algo con la cámara que se tomó la fotografía. Como ya he comentado antes, era una Pentacom F, una cámara reflex de un solo objetivo, presentada en 1956, pero comercializada hasta 1962. La cámara, al ser reflex, permite disparos rápidos, lo que posibilitó tomar 3 fotografías en menos de un minuto. Pero tiene un problema este dispositivo. La cámara solo permite ver al fotógrafo el 70% de lo que va a salir en la fotografía. Jim solamente podía ver a su hija cuando tomó la imagen, y el ser quedaba fuera de su campo de visión. Esto nos permite saber que el hombre no mentía cuando dijo que no vio al astronauta cuando tomó la foto, pero también abre la puerta a otras posibilidades. Te comenté que al viaje familiar en que se hizo esta misteriosa sesión de fotos, también había asistido la madre de la niña Annie. Se le puede ver en otras de las fotografías de ese mismo día
con un vestido de color azul, sin mangas, agachada recogiendo algo. La tecnología actual nos permite hacer lo que en aquellos años no se podía. Utilizando un software especializado, fue posible aumentar el contraste de la fotografía para eliminar un poco los efectos de la sobreexposición que hacen que los objetos claros salgan velados, como con un color blanco. Una vez hecho esto, se nota que el traje del astronauta realmente no es blanco, sino de color azul, y los brazos, también blanquecinos, adquieren un color de piel más natural. ¿Te recuerda algo esta imagen modificada? Se parece mucho a la vestimenta que llevaba Annie, la madre de la niña, y ya no se parece tanto al astronauta, ¿verdad? De algún modo, Annie estaba detrás de la niña cuando se tomó la foto, y Jimmy no fue capaz de verla. Tal vez estaba agachada. Se levantó para la segunda fotografía y se volvió a agachar para la tercera. Esta es una explicación coherente que la mayoría de las personas aceptan como la explicación definitiva de cómo fue lograda esta imagen. Pero esta historia tiene una tangente que aún hace dudar a los ufólogos y otras personas que disfrutan de estos temas. Días después de tomada la foto, Jim recibió una llamada de un hombre que afirmaba trabajar en una base de lanzamiento de cohetes en Australia. Le contó que el mismo día en que se tomó la fotografía había sido programado un lanzamiento de un misil llamado Blue Streak, cohetes creados por la RAF, Real Fuerza Aérea Británica, a tan solo 40 kilómetros de donde estaba de paseo la familia. Este lanzamiento de misiles tuvo que ser abortado porque los técnicos habían observado en la base a dos hombres vestidos exactamente igual al que sale detrás de la niña en la fotografía. Si tienes alguna historia o video terrorífico que te gustaría ver en este canal, envíamelo a mi correo electrónico o en mis redes sociales que aparecen en la descripción. Platícame en los comentarios. ¿Te quedas con la explicación oficial o sigues creyendo que el astronauta es real? ¿Tienes otra explicación para esta fotografía? ¿Tienes alguna foto misteriosa que te gustaría compartir? Pero sobre todo, suscríbete a mi canal. Subo videos periódicamente. Prometo que intentaré asustarte o te enseñaré algún método para lograr este cometido.